Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Soy José Luis Rodríguez Díaz de León y vean nada más con quién comenzamos, pues con Olimpia Coral. Qué gustazo tener esta oportunidad de reunirme contigo, de conversar y bueno, la verdad es que siempre me da emoción, me da gusto y te agradezco mucho que hayas aceptado. Con mucho gusto, a mí también me da mucho gusto siempre verte, siempre compartir, siempre reunirnos, que pareciera que nos reunimos muy seguido, pero no nos reunimos tan seguido, hay que reunirnos más seguido. Estoy también muy feliz de estar aquí. Les pedimos que recuerden, aquí están abajito nuestras redes sociales, ayúdenos ahí a seguir tanto las redes de Olimpia como las mías y bueno, pues vamos a estar compartiendo información que les va a resultar de interés. Fíjense que ¿cuál es el ánimo y el objetivo de tener esta oportunidad? Pues es tener esta posibilidad de conversar temas que nos son relevantes, que nos son importantes en nuestro día a día a quienes vivimos aquí en la Ciudad de México y que además tenemos una oportunidad extraordinaria. Esta ciudad tiene un efecto multiplicador. Es una caja de resonancia. Lo que aquí hacemos tiene un impacto en otras entidades, no solamente de nuestro país, incluso rebasa fronteras, como tú has rebasado fronteras y estás en esta etapa. Fíjate qué historia tan interesante la tuya, de una adversidad, tener la posibilidad de reconstruirte, de levantarte y de encabezar un proyecto verdaderamente extraordinario, además yo creo que con una también de las palabras, de los conceptos que tienen más significado hoy en día, que es el de sororidad, y que tú de manera directa asumiste aventarte a encabezar un proyecto que no es fácil, porque seguramente te topaste con 1001 adversidades, incluso tal vez aún más graves que la inicial, que la que detonó. Estoy seguro que te ha tocado, pues, este diálogo con el poder, este diálogo con las personas tomadoras de decisiones. Seguramente también te dio otra cara de quiénes son esas personas que en este país toman decisiones y también quiénes son esas personas que en otras naciones tienen la capacidad de decidir qué pasa con nuestras vidas, qué pasa con nuestros cuerpos, y no es un proceso fácil, seguramente el que te ha tocado vivir de manera directa. Imagínate que Milei, hoy el presidente de la Nación Argentina, ha sido el único voto en contra que hemos tenido de la Ley Olimpia en todo lo que va de la historia de la Ley Olimpia. O sea, hay mucho de qué hablar y hay mucho de qué platicar. Pero pues vamos a empezar a darnos un salud, ¿no? Claro que sí. Salud para abrir. Yo voy con el segundo. Con el segundo sorbito. No es mentira, pero se exagera. Fíjense que hay un tema que realmente nos parece muy interesante que debemos de compartir previo, inclusive si me permites, a que entremos al fondo del tema de Ley Olimpia, el tema de animales de compañía, que tiene que ver también, hay una relación directa con la violencia y con el trato a los animales, que vale mucho la pena. Yo creo que es muy importante poder compartir un mensaje de lo que implica y lo que significa tener la oportunidad de adoptar, de no comprar, de tener esta posibilidad de brindar también cariño, acompañamiento, pues a seres sintientes que buscan también una oportunidad. ¿Cómo te adentraste también en esta faceta, en esta etapa de rescatar? Pues yo creo que fui como muchos niños y niñas que teníamos perritos y no teníamos conciencia de tenerlos, ¿no? O sea, vivimos en uno de los países, más bien en el país número 1 en perritos en situación de calle. O sea, somos un país en donde hay millones y millones de ellos en condiciones de calle que tienen que vivir cuestiones pues muy terribles y que además todavía nos dedicamos a comprarlos, a reproducirlos. Las hembras son las que más sufren. Y pues yo creo que a raíz de entender mi permanencia como hembra, como mujer, el hecho, por ejemplo, de obligar a las mujeres a parir
o obligar a las mujeres a hacer su feminidad a través de tener hijos o a través de casarse o a través del matrimonio, pues tiene que ver, pareciera que es una tontería, pero tiene que ver un buen con los animales, porque las perras, por ejemplo, este dicho de los hombres andan como perros, tiene que ver justo por cómo cuando una perrita se encuentra en celo, muchos perros o una camada, una jauría, lo que mal llamamos una jauría de perros, evidentemente violentos, viola, penetra a una perrita. Entonces, si las vemos, si los observamos en la calle, las perritas hasta se sientan de dolor, de que ya no quieren ser penetradas, de que ya no quieren ser abusadas. Y después esas violaciones tumultuarias dan efecto a tener camadas de perritos como este, ¿no? Y una perrita como la mamá de este, que tiene cáncer de tantas veces que fue obligada a parir, tiene cáncer y está desahuciada, su mamá la adoptó mi hermana, se llama Papita, y esa perrita va a vivir 6 meses nada más. Y además, como tenemos un mito sobre las perritas, de ay, es que tiene que tener una camadita para que se haga, ¿cómo no va a tener sexo alguna vez en su vida? No, a ver, o sea, es un mito también terrible. A los perros hay que esterilizarlos y además les baja hasta un 80% sus probabilidades de tener cáncer, sobre todo a las hembras. Y si hubiese habido una persona que adoptara a su mamá, tal vez él no está ahorita así, ¿no? En esas condiciones en las que se encuentra. Sus hermanitos se murieron de parvovirus, él está salvado, está rescatado, tiene aquí todo un rollo porque sus hermanitos lo mordieron, porque están acostumbrados a pelearse por comida. Me platicaron antes de que lo rescatáramos que su mamá literal se levantaba en las mañanas, iba a la calle, comía y después llegaba a vomitar la comida para darle a sus cachorros. Y esa es la condición de millones y millones de perritos, y yo creo que tenemos que tener mucha responsabilidad, porque en una casa en donde hay un perrito amarrado, un perrito en condición de esclavitud, hay una persona que también está viviendo violencia. En una casa de mi vecino, que el vecino le grita al perro, seguramente también le está gritando a su esposa, le está gritando a sus hijos. Está completamente comprobado que 70% de los asesinos seriales iniciaron matando y asesinando perros y gatos, y además está completamente comprobado que en una casa donde existe violencia animal también existe violencia contra las mujeres y también existe violencia familiar. Entonces no es solo de los animales, puede escalar. Estaba yo leyendo que uno de los asesinos seriales pues, más cañones, en el caso, por ejemplo, de California, en la universidad, él dijo que arrastró un perrito por la avenida, él dijo que empezó asesinando a su gato y a su perro, dejándolo sin comer, sacando de los ojos, o que todavía sabes por qué a este perrito no me lo han adoptado o no le he podido soltar tan fácil, porque sabías que su color negro lo que hacen es decirme, dámelo en adopción, pero para utilizarlo para brujería, utilizarlo para descuartizarlo o para hacer sacrificios de los que respetamos pues, todo tipo de creencias, pero al final del día creer que matar a un ser inocente como este perrito de 4 meses significa un actuar bien en tu vida, pues es una jalada, como así lo dicen. Entonces, pues quiero aprovechar este momento, esa es mi respuesta del por qué, pues para mí el tema de las mujeres, el tema de la vivencia que vivimos con mujeres también tiene que ver con los cachorros y tiene que ver con los animales y con todo tipo de animales. Yo tampoco como carne, evidentemente, y también tiene una historia el por qué no como carne, pero esto pues me parece que podemos empezar con algo, o sea, iniciemos con tener empatía sobre estos seres sintientes y empezamos con tener empatía sobre sus vidas y sobre sus permanencias en el mundo que compartimos mutuamente. Manuelito es súper tierno y además, fíjense, tenemos, Olimpia y yo tenemos unos amigos en común, a Leti Varela y a Omar García Harfuch, que estuvo al frente del tema de seguridad, y justo lo que tú mencionabas tiene que ver también con las conductas delictivas, tiene que ver con la manera en la que los seres humanos se van desarrollando, y que también cuando no se atiende un tema de violencia en contra de los seres sintientes, podemos tener realmente serios problemas en la comunidad de personas que al final van a terminar cometiendo una conducta delictiva, y vale mucho la pena poner atención. La verdad es que, ¿cuántos meses tiene Manuelito? 4 meses tiene Manuelito. ¿De dónde lo rescataste? Lo rescaté de Huauchinango, donde yo, pues es mi familia originaria. ¿Te quieres bajar? ¿Me quieres bajar? Su hermanito de Manuelito era un gemelito, tenía su gemelito. Se murió, le hicieron transfusión de sangre, lo llevamos al hospital, todo bebé, todo pequeño, tenía parvovirus y no se salvó. Pero pues imagínate, si nosotros pudimos al menos rescatar a una camada y todavía siguen sobreviviendo 3, ¿cuántos hay en este momento en la calle
cuántos hay en este momento sufriendo, o peor aún, cuántos hay también, hay abuso sexual contra los animales, y no solamente contra los perros y los gatos. No sé si escuchaste por ahí el caso de la gorila, me parece que fue en Indonesia, en donde la rapaban, donde además tiene que ver con la condición pedófila, de los cuerpos pedófilos de niños, niñas, adolescentes y de mujeres, o sea, cómo se relaciona. A las mujeres nos dicen que tenemos que rasurarnos para ser sexys o para estar en un estereotipo de belleza, por supuesto, europeo, y por supuesto que tiene que ver con todas las condiciones de pedofilia. ¿Quiénes son las únicas personas que tienen las vulvas cerraditas y sin vellos? Las niñas. ¿Quiénes son los únicos cuerpos que no tienen vellos? Los niños. Y así es como la estética de la moda nos hace ver a las personas que tienes que rasurarte, que quitarte, que mutilarte esa parte pues natural de tu cuerpo para ser sexy o estar bajo el canon de belleza. Bueno, pues en estas partes, ¿no? Era una gorila, la tenían esclavizada durante 10 años y se formaban, y por $1 pagaban para penetrarla, y a la gorila diario las rasuraban porque estaba completamente condicionado el hecho de tener sexo con ella con un cuerpo sin vellos, ¿no? Entonces, si así descubriéramos y analizáramos todas las historias de los animales, y no, alguna vez alguien me dijo, oye, pero es que ¿por qué comparan la violencia de los niños, de las niñas con los perros? O sea, no tiene nada que ver. No, para mí tiene mucho que ver. Yo salvaría la misma vida de un perrito que la misma vida de un niño. O sea, ¿por qué quién nos inventó como sociedad que nosotros somos la humanidad, los primeros en la cadena? ¿Quién inventó que nosotros somos superiores a ellos y no compartimos como los espacios en los que vivimos? Entonces, me parece que las conciencias que tenemos que tomar sobre los animales no solamente tienen que ver con los animales, sino tienen que ver con nosotros como humanos, y tienen que ver también con el futuro que dejamos como seres vivos en este planeta. Sin duda, tiene que ver con nuestro entorno, con la posibilidad de abrir los ojos y también de entendernos de manera diferente. Hay muchos temas que se consideraron como costumbre y que se avalaban y que se permitían, y que en esencia a lo que nos llevaba justo era a eso, a una violación permanente de los derechos, no solamente de los derechos humanos, sino también de los derechos de los seres sintientes. No ha sido un proceso fácil el generar mecanismos y ordenamientos jurídicos que nos permitan reconocer que tienen derechos y que tienen un sistema que debe de protegerles también en su integridad, en su posibilidad de no cometer toda esta serie de atropellos. Y bueno, creo que vale mucho la pena que también quienes nos están siguiendo, quienes nos están haciendo el favor de sintonizar, de vernos, pues también sepan que es importante poner atención. No es un tema menor, está absolutamente vinculado a las violencias. Y creo que vamos a tener oportunidad de hablar de las diversas violencias que se debe de poner atención. Los ejemplos que nos pones, no son nada fáciles. Nada, y además bien dicen, o sea, te das cuenta cuando es una mala persona, si es mala con los animales, si trata mal a los animales. Entonces, literalmente, si escuchas que si tú ves que el vecino de al lado tiene a un perrito encadenado, esclavizado, haz conciencia de cómo nos sentimos en el COVID-19, todos encerrados, y cómo ese perrito nació para tener una esclavitud, ese pajarito en una jaula. Yo siempre que veo un cotorro en la jaula digo, ¿qué crimen cometiste para estar ahí adentro? Entonces, sí hagamos mucha conciencia sobre el maltrato animal. Y además, si quieren hacer labor social, ya que hablaste de Leti, pues ahí tienen a la Brigada de Vigilancia Animal, tienen creo que 280 y tantos perritos que necesitan que vayan a hacer servicio social, de lavarles, de pasearlos, de jugar con ellos o de adoptarlos. Hay un montón de perros, o sea, si ustedes quieren salvar sus vidas, vayan y adopten a un perrito, ya sea los que están allá o los que se encuentran en todas las periferias de la Ciudad de México y de todo el país. Pues ayúdenos ahí a poner atención, porque fíjense que ya tendremos oportunidad de conversar en otro momento también. Todo esto que reflexionas de las violencias, inclusive la mención del COVID y las violencias en el hogar, se incrementaron de manera dramática justo en el hogar. No es un tema libre de violencia. Quienes tuvieron que pasar un proceso de confinamiento, se incrementaron las denuncias de violencia intrafamiliar de manera significativa, y es algo que también nos debe de llamar a la reflexión. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras familias? Sobre las violencia diversidades vicaria. de familias y sobre la violencia vicaria. Empiezan con los animales, se secuestran a tus animales para después quitarte a tus hijos. O sea, hay una escala de violencia, o hay indicios de que esa persona es violenta con la familia, con los entornos, en las escuelas,
cuando inicia con un animalito. Entonces sí hay que tomar mucho en cuenta todo esto de los animales. Olimpia, ¿qué te llevó a que pudieses ser considerada como una de las mujeres más sobresalientes y también más influyentes, no solamente de nuestro país, sino el reconocimiento que te hace en 2021 la revista Time y que te coloca como una de las personas con más influencia a nivel no solamente estatal, nacional, a nivel internacional? Esta causa que tú encabezas, ¿cómo ha transformado tu vida en este momento? ¿Qué ha significado para ti que te den también este reconocimiento que implica un esfuerzo colectivo, que implica un proceso también de dolor, no un proceso fácil, no es un proceso sencillo? Claro que el reconocimiento es una cuestión incluso necesaria, también que genera seguramente alegría y demás, pero viene derivado de un proceso de dolor. ¿Qué ha significado para ti este reconocimiento? Bueno, pues yo creo que en primer lugar, imagínate, tú lo viviste con nosotros en el Congreso, ¿no? En un momento en el que hablábamos de la violencia digital y la gente nos llamaba, están locas, no es cierto, es mentira, es virtual, no es real, en el que nos teníamos que pelear, tú lo viviste con nosotras, al menos en la Ciudad de México, con congresistas, con personas que además se hacían llamar defensoras de derechos, pero decían, esa violencia no es real porque no las tocó, no las violó, no es física, ¿no? Entonces, primero tuvo que haber sido el hecho de hacer eco sobre lo virtual era real. Después, sobre que no era nuestra culpa. Tú dejaste que te hicieran, tú dejaste todo, o sea, eso era como un estar peleando todo el tiempo contra eso. Y de repente que a pesar de que lo estábamos peleando en México y a pesar de que ya había, creo que 28 países en esas condiciones, llegara y dijera la revista Time, literalmente, sí es real, sí es cierto, sí existe y esta causa la reconocemos, pues en primer lugar creo que debe dar vergüenza que Estados Unidos y que una revista eurocentrista y que una revista yankee, gracias a eso, termine siendo una causa de realce, de renombre y no directamente en México. Pero en segunda, claro que abrió muchas puertas. Gracias a eso yo pude platicar con Bill Gates y decirle que su algoritmo era patriarcal, ¿no? Gracias a eso también pudimos entrar a otros países de América Latina y desgraciadamente, pues en esta influencia que se tiene, desgraciadamente no fue gracias solo a la lucha de mujeres que sí vivimos y que no fue gracias a mí, fue gracias a un montón de mujeres que estuvimos batallando, pero también gracias a eso se pudo escuchar esta historia en muchos lados del mundo. Yo nunca voy a olvidar cuando entré al Lincoln Center, justamente el día en el que se iba a dar como el reconocimiento de la revista Time y había pues muchísimas personas, entre ellas estaba quien hizo este movimiento de Me Too, y, o sea, estrecharle la mano, verla, ¿no? Fue como de en qué lugares del mundo estuvimos tú y yo hace décadas, una década atrás y yo una década aquí, luchando por esto, ¿no? O en qué momento otras mujeres estábamos en esa mesa sentadas, por ejemplo, como con Zendaya, no sé, sentadas y que le estaba yo platicando de la ley Olimpia y le estaba enseñando un pañuelo de la ley Olimpia. Entonces, como que más que algo personal, algo entre mío, yo creo que es algo como de, miren compañeras, así lo logramos, miren compañeras, así nos escuchan, miren compañeras, luchar está bien. O sea, eso es yo creo que lo más importante, luchar está bien y lo que significa el que te reconozcan o el que hablen de la causa significa aprovechar ese momento para que lo mismo que dices tú en tu idioma se pueda extender a otros idiomas, pero que no olvidemos que eso nació en México y que justamente ahorita la batalla es para entender que lo que hicimos no lo hicimos solas, lo hicimos como sobrevivientes, lo hicimos como víctimas, pero también lo hicimos como mujeres, que no necesitamos tener cargos públicos para tomar parte importante de las agendas públicas de los países y ahora, bueno, pues con lo de Argentina en América Latina y ahora
con lo que se viene, que es hablarle a las empresas. O sea, sí queremos que las empresas se hagan responsables de lo que están haciendo. Nos siguen diciendo otra vez, pero ¿cómo vas a decirle al algoritmo que es patriarcal? Pues nosotras venimos diciendo lo mismo. Bueno, así hace años nos dijeron, están locas, no van a lograr una legislación. Pues ahora nosotras queremos un tratado internacional que obligue a las empresas a ni siquiera darles la oportunidad de subir nuestros cuerpos a internet, ni siquiera que tengan la oportunidad de utilizar sus algoritmos para dañar la vida principalmente de las mujeres y las niñas. Pues sin duda es un tema realmente fundamental para poder avanzar realmente en un mecanismo de protección y de eliminación de todas estas violencias que han conculcado derechos históricamente y que, fíjate, yo ahora escuchándote justo pienso que el reconocimiento también tiene esta posibilidad de dar la pauta de... Es como el acceso a la verdad, como el que se reconozca que la verdad estaba de tu lado y que por sí mismo es reivindicador de derechos, porque en muchas ocasiones justo a las víctimas se les niega la oportunidad y la posibilidad de saber que lo que están diciendo es real, que lo que están diciendo es verdad, que lo que están diciendo es lo que vivieron. Y en ocasiones las sentencias en el ámbito jurídico hacen esas veces de un mecanismo reivindicador de derechos, pero también los reconocimientos que se dan de carácter nacional, estatal. Tú has tenido además la oportunidad también de ser reconocida inclusive en tu propio estado, que en un inicio y en un origen te negó la posibilidad de acceder a la justicia, de acceder a un mecanismo de protección años después, acompañado de un proceso de lucha extraordinario, no fácil. Seguramente te enfrentaste, como ya nos comentaste, como viene sabido, a un proceso no sencillo de las personas tomadoras de decisiones, inclusive en la Ciudad de México. Pocas veces se ha comentado, pero fue un proceso no fácil. Fue un proceso sumamente... Pero la más difícil, yo creo que fue la Ciudad de México. Fue un proceso sumamente complejo que inclusive implicó no solo la intervención de las personas legisladoras en el Congreso capitalino en su primer legislatura, sino que además tuviste que detonar la acción de la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo fue esa reunión que tuviste tú y algunas compañeras del Frente Nacional por la Sororidad con la doctora Claudia para justo hacerle ver la importancia de lo que significaba el tema, de lo que en términos jurídicos y en términos sociales también impactaba en el acceso a la justicia? ¿Cómo fue ahí? Bueno, se habla poco, tienes razón, se habla poco de eso, pero además está bien que se hable porque no es eslogan ni nada de esas cosas, pero sí me parece importante decirlo. A ver, parecía que estábamos en la ciudad de derechos y parecía que todo iba a salir. Decía, bueno, la Ciudad de México, qué fácil, es todo tan fácil, tan bueno. No, pero así como también había mucha diversidad, también había muchas condiciones en las que a veces, ¿no? Nos llenamos siempre con los panfletos, con los discursos, hasta nos ponemos pañuelos morados, salimos a las marchas, nos pintamos la cara y hacemos todo ese performance mal habido que hoy se ha dado para solamente nombrarnos feministas, pero no hacer político feminista, ¿no? O sea, no entender al feminismo desde un sentido en el que no está relacionado con un performance, sino está relacionado con una práctica política de ser mujeres en un mundo patriarcal, ¿no? Entonces, ante esos escenarios, pues nosotras ya habíamos lanzado 3 veces la reforma, no se había aprobado. Primero fuimos con un diputado, no salió, nos bajó, después fuimos con otra diputada, nos dijeron que sí, pero nunca la dictaminaron, y entonces después había cambiado ya la legislatura, y fue cuando justamente tocamos tu puerta y dijimos, oye, fíjate que estabas tú, ¿cómo ves? ¿Nos ayudas? Y dijiste, va, entro con todo. Y entonces literalmente empezamos a tocar puertas de todos los colores y de todos los sabores, diciéndoles, viene por tercera vez esta reforma, por favor, ya dictamínenla, por favor.
Y entonces empezaron varias fuerzas a hacer como su propia edición de la ley Olimpia, ¿no? Y era quitarle una coma, quitarle un punto, y ahora esa es la ley Olimpia mía. Esta le quito un párrafo, pero yo la hice. Y entonces todos estos egos políticos hacían que nosotras quedáramos atrás. Llegaban momentos en que dictaminaban o en que sesionaban sin nosotras afuera, o que había amigas que tenían que avisarnos, no, cambiaron la sede, se fueron a Donceles, ahora se fueron a Gante, y ahí teníamos que ir. Nosotras no íbamos en coches, nosotras no íbamos con choferes, teníamos que ir caminando, corriendo de pinches Donceles a Gante, porque a ver a dónde iban a sesionar. Y entonces teniendo que además nosotras, sin ser congresistas, nosotras sin tener un salario, nosotras sin tener un sueldo de diputados, teníamos que estar peleándonos por eso, ¿no? Entonces literalmente al final termina saliendo un dictamen que estaba muy alejado de lo que nosotras estábamos proponiendo. Estaban casi dando servicio social, que cortaban el césped si violaban tu cuerpo en internet, algo que se nos hacía muy desproporcional, se nos hacía que minimizaba completamente eso. Vivimos violencia institucional adentro del Congreso de la Ciudad de México, y pues nos ocurrió hacer una carta dirigida a la jefa de gobierno, en ese momento la doctora Claudia Sheinbaum. Dijimos, bueno, igual y no contesta, igual y sí contesta, no sabemos. Ya en un momento en el que habíamos soltado la toalla, habíamos llorado, dijimos, ya estos partidos ya se apropiaron de la ley Olimpia, ya estos partidos ya mañana van a sacar su dictamen de que ya aprobamos una legislación en materia de violencia digital y no la ley Olimpia. Pues en ese momento recibimos una llamada y nos reunimos, ya nos recibió ella, pensamos que nos iba a recibir como el secretario del secretario, y pues literal les pusimos todo, le dijimos todo lo que habíamos vivido. Y entonces ella dijo, bueno, ella en su carácter en ese momento de ejecutivo federal del estado, dijo, bueno, a ver, yo siempre voy a estar del lado de las víctimas, y la verdad es que es algo que siempre se nos va a quedar muy, muy grabado, ¿no? Y esa me dijo, siempre voy a estar del lado de las víctimas, y ustedes, ¿cuál es la reforma que ustedes proponen? Le dijimos, esta. Pero además es que la gente cree que nada más es como encapricharse con la reforma. No, es que la redactamos nosotras. Cada verbo rector significaba la historia de una compañera. No solamente éramos las eternas víctimas, fuimos arquitectas de esas reformas, hoy hemos hecho informes, hoy nos hemos profesionalizado en el tema, y entonces nos parecía como muy incongruente y muy injusto que nosotras habíamos puesto este tema y que a la vieja usanza echaran a un lado a las ciudadanas y a las víctimas y se terminara aprobando algo que no nos identificaba a nosotras y que no habíamos ni siquiera propuesto nosotras. Entonces dijo, bueno, voy a hablar me acuerdo perfectamente, dijo, allá del otro lado están los diputados que se oponían a la ley, ¿no? O sea, de veras yo no sé cómo había diputados que se oponían a la ley, pero bueno. Y entonces yo dije, qué miedo, o sea, yo dije, qué miedo, porque ahorita que salga todos se van a quedar viendo con ojos. Y yo sí sabía, a ver, yo me he leído en este momento 39 leyes orgánicas, las de México y las de otros países de los congresos, ¿no? Entonces sabes las reglas del Congreso, sabes las reglas del quehacer de derecho constitucional, y sabes perfectamente que ella podía lanzar también la reforma. Y entonces, sin que los eligiéramos, ella dijo, bueno, si no van, yo les voy a decir que eso es lo que quieren las víctimas en mi papel de jefa de gobierno, pero si no van, pues que no vaya esa. Y subimos otra, yo como jefa de gobierno en mi carácter de mandataria del Ejecutivo de la Ciudad de México. En ese momento, lo primero que pasó por mi cabeza fue, we are the champion, my friend. O sea, yo en ese momento dije, no, ya está. Sí. O sea, yo sí tenía... A ver, nos habíamos manifestado en contra del gobierno de Claudia meses atrás, y aún así yo sigo siendo, la cajetearon y no estuvo chido como lo hicieron. Pero después de meses reivindicando esto, dije, a ver, yo voy a poner el lado de las víctimas. Me pareció, híjole, algo bien, bien importante, muy fundamental. Y que desde ahí nosotras sí contamos, o sea, dentro de la ley Olimpia de la Ciudad de México, al menos un parteaguas de cómo, a partir de que no fue el primer ejecutivo quien subió la ley Olimpia, pero sí fue la primera mujer de un ejecutivo que dijo, va ley Olimpia. Y entonces a partir de ahí dijimos, oigan, ¿cómo es posible que en la Ciudad de México ya se haya aprobado y en otros lados no? Y además la siguió acompañando y le siguió dando. Hicimos campañas, se hizo una campaña de reivindicación, se siguieron protocolos. Hoy en día la única unidad especializada en delitos contra la intimidad sexual
que existe en América Latina está en la Ciudad de México. O sea, no solamente fue el tema de la Ley Olimpia, de la aprobación, sino que se hizo un compromiso y hasta ahorita yo sí puedo decir, bueno, ese compromiso ha sido porque le hemos seguido dando. Eso no significa que ya haya acceso a la justicia para las mujeres, no significa que las cuentas están ya súper claras, pero sí significa que al menos hubo un avance y yo sí lo reconozco y que sí fue un actor muy determinante. Y bueno, tú, sin duda alguna, fuiste sí, en ese momento mucho para nosotras porque significó mucho, pero eso ni tú, ni Claudia, ni nadie hubiese escuchado las voces si no hubiese habido mujeres afuera del Congreso gritando y no hubiese habido el movimiento tan grande que es gracias a nadie más que a mis compañeras de los colectivos feministas. Sin duda, la verdad es que el día que se votó y que se aprobó en el Pleno, además Isabela Rosales, también en su calidad de presidenta del Congreso de la Ciudad de México, pues con toda la fuerza también necesaria. Nos hizo justicia. Les hizo justicia. Nos hizo justicia. O sea, había lugares en los que decían, estamos contando too much, pero no nos importa. Había capturas de pantalla y decían, a esa reforma no le vamos a llamar la Ley Olimpia. Era tanto el ego de no llamarle la Ley Olimpia. Yo después me pregunté, bueno, llámenle como quieran, no le pongan la Ley Olimpia si no quieren, pero este es el texto, queremos que se apruebe esto, por estas circunstancias. Y entonces el hecho de no quererle llamar la Ley Olimpia no era más que un ego del que no habíamos entendido. Además no habíamos entrado, como hoy hemos entrado, a todo un periodo de ponerle nombre a las leyes. A partir de Ley Olimpia empezamos también con eso en México. O sea, Ley Olimpia contemporáneamente es la ley que vino a poner también el ejemplo de la reivindicación de los nombres de las víctimas. Y eso lo digo también con mucho cariño y mucho respeto, porque no creas que es algo que yo entendí fácil. Para mí era no, que no le llamen la Ley Olimpia. Y amigas como Paulina Cepeda, la que me regañaba y me decía, no, sí le vamos a decir la Ley Olimpia porque nosotras así lo definimos y porque es una forma de reivindicar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y de reivindicar tu nombre. Hoy cuando busco mi nombre, Olimpia Coral Melo Cruz, y le doy enter en cualquier servidor, yo ya no soy esa Olimpia, la del biosexual. Yo soy Olimpia, la de la Ley Olimpia. Entonces, eso para mí, en un mundo en que no me dio justicia, es un tipo de justicia, ¿no? Entonces, que Isabela haya dicho, pues no quieren que se llame la Ley Olimpia, pues ahora me rompo todos los protocolos y los paso por arriba de donde tenga que pasarse y digo, se aprueba por unanimidad la Ley Olimpia. No, hombre, pues el Congreso estalló. O sea, los gritos se escuchaban hasta Donceles. Así fue exactamente, que Isabela hizo también un acto ahí de valor y de reivindicación, sí, justo. Completamente. Y al momento de leer el dictamen, lo que indicó fue la aprobación de la Ley Olimpia en la Ciudad de México. Sí, no, la verdad es que en ese momento estalló el Congreso. Estalló el Congreso. Remítase a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La Ley Olimpia queda aprobada. Ya ningún tema era tan relevante como ese, era tan esperado. Totalmente. Pues amigas, amigos, síganos en las redes sociales de Olimpia Coral, están aquí abajo en pantalla, y bueno, pues también en las mías. Vamos a continuar esta charla. ¿Qué pasa en América Latina? Fíjate que ahora que estamos además en este proceso donde la derecha en Argentina avanza de una manera absolutamente trágica e irresponsable, no solamente la derecha en Argentina, en Estados Unidos, cuando la derecha avanza empieza un retroceso de los derechos, aun cuando se dice que los derechos humanos son progresivos, que no puede haber una regresión. No es así. En Estados Unidos, la interrupción legal del embarazo tuvo un retroceso, pese a que la Corte había definido en un momento dado que era factible acceder a este derecho. Ahora no, ahora tiene que ser la legislatura de cada estado la que defina. Y ahora lo que nos está sucediendo en Argentina no es un tema menor. El año pasado avanzó el tema también de la interrupción legal del embarazo, y es un caso también interesante lo que tú llevaste a Argentina, que tiene que ver también con la Ley Olimpia, que no solamente es en nuestro país, también en América Latina. ¿Y qué pasa ahora con estos gobiernos que, pues por supuesto que lo que buscan es conculcar y vulnerar derechos, particularmente de las mujeres? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que llegamos a tiempo, ¿no? O sea, sabíamos perfectamente. O sea, fíjate cómo tuvimos que hacer así nuestros cálculos.
empezaba la época electoral para que justamente la tendencia era que iba a ganar Milei, nos preocupaba tanto, dijimos vamos mucho antes a generar la legislación de ley Olimpia. El único voto en contra que hemos tenido de ley Olimpia, hoy vendía pues sí en el mundo, pues ha sido de justamente Milei. Además con sus argumentos completamente desfasados de la realidad, ¿no? Y creo que esa es también la tendencia del conservadurismo, ¿no? Desfasadísimos de la realidad. Decía, es que yo no voy a aprobar una ley que solamente beneficia a las mujeres, sin saber que la ley Olimpia beneficiaba a hombres y a mujeres, pero que en la narrativa nosotras hablábamos más de las mujeres porque era evidente que el 98% de víctimas éramos mujeres perpetuadas por hombres, pero como además esta condición además muy voraz, pero además violenta para decirlo, ¿no? Y estaba en el Congreso, estábamos nosotras en los palcos y dijo, no voy a votar porque no está a favor también de los hombres. O sea, desfasado de la realidad de una América Latina donde existen 2 millones de mercados de explotación sexual digital, de una América Latina en donde desgraciadamente las mujeres, sobre todo de todos los sures, tienen que emigrar y tienen que pasar por México y tienen que pasar por condiciones horribles y paupérrimas, sobre todo de sus cuerpos, las mujeres, para llegar a Estados Unidos. Y además, otra vez con esta tendencia de cómo, fíjate, México somos el primer país en el mundo en el que ha puesto una legislación en materia de violencia digital hecha desde la resiliencia de muchas mujeres que hemos estado participando en esto y que hoy en día la Organización de las Américas dice voy a hacer una ley modelo en materia de violencia digital, cuando la ley modelo es la ley Olimpia. O sea, nosotras como mexicanos, como países que hemos luchado por nuestras revoluciones, por nuestras identidades, por nuestra reivindicación, me parece que eso nada más es una cuestión de desconocimiento, de contexto, de completa misoginia y de un machismo completamente exacerbado. ¿Cómo es posible que si en los países de América Latina otra vez nos preocupan los pobres, nos preocupan las condiciones en las que nos encontramos paupérrimas, atrás de esas pobres están las mujeres pobres, de las que deben de ser las primeras en las agendas y que desgraciadamente venir a decir o venir a ponernos como presidentes o como posibles candidatables o como posibles partidos políticos y decir que aquí vamos a legislar por todos, es que aquí no estamos a favor de mujeres y de hombres, aquí todos somos iguales. Oye, es un insulto, porque no todos somos iguales, no somos iguales, no somos ni iguales ante la ley, no somos iguales anatómicamente, no somos iguales, no vivimos los mismos contextos, tanto que por eso vivimos en periferias, nos están desplazando y me parece completamente preocupante que dentro de estas narrativas de todos, me dijeron a mí un día, oye Olimpia, es que a ti que cae gordo el PRI, el PAN, el PRD, a mí me caen gordo todos, y tú lo sabes, a mí me caen gordo todos por igual, esta morena, a mí todos me caen mal, todos, pero sí reconozco de que dentro de todos los espacios hay gente que han hecho la diferencia y que nunca podríamos estar a favor de un momento en el que en lugar de avanzar con nuestros derechos retrocederíamos en ellos y nunca podríamos estar a favor de una persona en la cual desgraciadamente se expresa en un contexto tan diverso y tan hostil y tan horrible para las mujeres, para las disidencias y para todas las personas. O sea, me parece que tener un Milei mexicano o mexicana sería lo peor que le podía pasar a nuestro país. No, gravísimo, sin duda. Por supuesto que no, aunque no sea madera, claro que tocamos aquí. Tocamos todo lo que sea. Todo lo que sea necesario para que eso no sea posible. 200 años han transcurrido para que en nuestro país, hoy por primera vez, tengamos la oportunidad de que una mujer encabece los destinos de esta nación, que una mujer sea la tomadora de decisiones. Creo que vale mucho la pena que tengamos esta oportunidad, pues de contar las historias que nos suceden, porque no es un proceso fácil. A veces, de momento, se piensa y se dice, bueno, la ley Olimpia ya está en 28 entidades de nuestro país. Bueno, ya en todas ya. Fíjate, ya en todas. Ya está inclusive a nivel nacional. Sí, ya está en la propia Ley General de las mujeres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya está en la Argentina, ya está en otros países de América Latina en proceso de análisis, de discusión, y no han sido procesos fáciles. Sacar la voz, ¿qué ha implicado para ti? Pues yo creo que es como un dedicarte a saber que esta es la misión de vida,
¿no? O sea, sí ha implicado primero un proceso de volver a encontrarme y de entender que no soy la persona de ese video sexual, no me representa eso ya, ¿no? Entonces, claro que hubiese yo querido que no fuera a base de dolor el entender una causa. Ojalá que ninguna persona tuviera que tener dolor para tener una causa. O sea, dice muy bien, y no es un panfleto, no te haces feminista con una historia diferente. Desgraciadamente, sobre todo las mujeres somos feministas con nuestras propias historias, o nos hacemos activistas con nuestras propias historias, ¿no? Y que tengas los contextos de eso, pues te hace como más valioso. Hubiese querido que ninguna niña o que ningún adolescente, o mi yo de chiquita o mi yo de hace años, me hubiese encontrado hoy con la mujer que soy y pude haberla abrazado y pude haberle dicho, no es cierto, no es tu culpa, no tienes que irte del pueblo, no tengas miedo de tu cara, no tengas miedo de tu rostro, no tengas miedo de tu nombre, Olimpia, no es cierto, vamos a salir adelante, tienes un arma más grande que la de todo el mundo, que es tu voz, tienes algo más grande que la de todos quisieran, que es la fuerza y la convicción de entender que teníamos que luchar a contracorriente. Nos tocó ser la primera franca de lucha, o sea, siempre se los digo a muchas compañeras que estamos luchando todavía, nos tocó ser las primeras, el primer franco de lucha, las primeras en este ejército en las cuales nos enfrentamos, en primer lugar, a ponerle nombre a esta violencia, una violencia que no tenía nombre, que no se llamaba violencia digital, que otra vez el eurocentrismo le había llamado the revenge porn o porno venganza, y que nosotras dijimos, ni más, no es porno ni es venganza, es violencia digital y no somos culpables, y que hoy esa misma narrativa la tenemos que reproducir en otros países. Creo que lo más importante para mí de esta lucha, o lo que a mí me ha hecho entender, es que mi cuerpo desnudo no es un crimen, que yo no soy culpable, pero también entender que ante esas circunstancias tampoco significa que tenemos que pensar en esta gama, ¿no?, de diversidad y de derechos, que atrás no siempre hay, o más bien siempre hay, una condicionante en la que el sistema capital, en la que el sistema mercantil pone nuestros cuerpos, sobre todo los precios a los que les ponen. Que con $6,000 en medio de una empresa que se llama Sexdoll, por ejemplo, tú puedes adjuntar la fotografía de la ex que no te hizo caso, de los rencores que por no ir a terapia te quedaste, y entonces la subes a la plataforma y te mandan por $6,000 a la puerta de tu casa un humanoide robotizado con la imagen y semejanza de esa persona, alterado con inteligencia artificial, para que entonces haga todo lo que tú quieras hacer como si fuera una esclava sexual, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Esto me hizo entender que en México hicimos no solo una legislación, sino un movimiento político desde nuestros contextos como latinoamericanas, como mexicanas, como mujeres sobrevivientes de violencia digital, en la que ni España tiene una legislación como nosotras, y que ni Estados Unidos tiene una legislación como nosotras, y cómo es posible que no se esté visibilizando de esa manera. Entonces creo que lo que hago no lo hago sola, evidentemente. No creas que esto lo aprendí solita. Un día me levanté y dije, wow, cuántas cosas he aprendido. No, me lo enseñaron otras mujeres y yo he aprendido de otras mujeres, y toda la lucha es gracias a todas mis compañeras que han estado luchando de frente en esta causa. Sin duda, creo que es interesante que podamos además observar cómo el derecho ha tenido un proceso de evolución, particularmente, nuevamente retomamos casi lo del inicio de la conversación. En la Ciudad de México, de 2006 a 2009, me correspondió participar como asesor legislativo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y ahí justo tipificamos por primera vez el delito de turismo sexual, trata de personas. Generamos la primera ley. ¿En qué año? 2009. O sea, parece apenas. Imagínate, sin nada, han pasado nada, unos ayeres. Y la primera ley en contra de la explotación sexual comercial infantil. Y no son procesos fáciles, porque sigue sucediendo hoy en día. Los datos y las estadísticas que tú marcan de consumo de pornografía infantil es verdaderamente grave lo que sucede, no solamente en el mundo, en nuestro país, y creo que vale mucho la pena que pongamos atención. Este conversatorio, bueno, pues por supuesto que tiene como finalidad también ayudar a visibilizar y a que podamos generar conciencia a través de diversas formas y diversas maneras. Yo pienso que lo que tú has generado dentro del feminismo jurídico pues ha sido realmente fundamental, y hay una ola muy importante de mujeres mexicanas como tú que han generado camino y que están dando la discusión
y que verdaderamente pues el objetivo central es eliminar esas violencias y reconocer este sistema jurídico patriarcal que tenemos y que impide el acceso efectivo a los derechos humanos de las personas, particularmente de las mujeres. No es solo una lucha en favor de las mujeres, que claro que lo es, porque en la mayoría de los casos las violaciones y las vulneraciones a sus derechos han sido a las mujeres, pero también conversaba con mis compañeros estudiantes en la mañana y particularmente les decía, al final es un tema que nos involucra a todos como personas y que de eso va la perspectiva de género. Amigas, amigos, Olimpia, muchísimas gracias. Gracias a todas y gracias a todos. Qué gusto realmente. Gracias a ti. Y recuerden que tenemos ahí pendiente la adopción de Manuelito. No se les olvide. Y todos los perritos que hay en la calle. Amigas, amigos, síganos en estas transmisiones. Muchas gracias. Un abrazo.